Listo. Entonces, asumo que se puede grabar. Bueno, en primer lugar, pues me presento. Mi nombre es Luis Alfonso Tarazona Sánchez. Soy psicólogo, egresado de la UNAD de hace algunos años. Mi énfasis de estudios de maestría es más enfocado hacia el tema de criminología y victimología, pero tengo cierta experiencia en el desarrollo de políticas públicas, principalmente porque pues tuve una amplia trayectoria dentro de una entidad estatal, la Policía Nacional, alrededor de 17 años. Entonces, pues logro conocer algunos aspectos de lo que son las políticas públicas, no precisamente desde el enfoque psicológico, pero sí desde un contexto general que igual necesitamos abordar en este sentido. En ese orden de ideas, pues llevo ya como docente de la universidad poco más de 2 años. He tenido alguna experiencia en el sector educativo, mm, en el sector de salud, trabajando con la Secretaría de Salud, en algunos espacios de participación social en salud, que también de pronto lo vamos a tocar en este curso, y bueno, el tema de docencia. El curso que tenemos a disposición, pues es el curso de Políticas Públicas y Desarrollo Humano, que es un curso que realmente nos obliga, o no más nos obliga, nos orienta a abordar un concepto clave dentro del enfoque social comunitario que tiene la universidad, que es el concepto de la participación. Realmente con este curso de políticas públicas pues, le apuntamos a tener esa capacidad de generar espacios, o más que generar, poder articular espacios de participación en donde la comunidad a veces tiene derechos, pero no los conoce. Y eso nos pasa a todos. Yo diría que como colombianos no tenemos esa cultura de hacer uso de los diferentes espacios de participación que tenemos, que la Constitución política nos brinda, y que en muchos casos es el camino más expedito para poder resolver alguna situación de carácter social, más allá inclusive desde que iniciarla desde el abordaje psicológico, porque las políticas públicas van a permitir, estos espacios de participación le van a permitir a una comunidad, a un individuo, a una población, tener la posibilidad de solucionar de forma directa una problemática que lo está quejando. Nosotros como psicólogos podemos abordar diferentes situaciones, pero no podemos solucionar necesidades básicas que las personas no puedan suplir, no podemos solucionar problemas de salud, temas de mínimo vital en cuanto a alimentación, en cuanto a vivienda, en cuanto a acceso a servicios básicos. Y por más expertos o por más profesionales en psicología que seamos, no vamos a poder llegar a solucionar esos inconvenientes o poder darle una atención o una respuesta adecuada a una persona que pues no tiene que comer, que no tiene dónde dormir o que no tiene para cubrir sus necesidades más básicas. Entonces, si recuerdan, por ejemplo, la pirámide de necesidades de Maslow, hay unas necesidades básicas, hay una jerarquía de necesidades que debemos poder suplir, que debemos satisfacer, pues para poder pensar en avanzar en esa escala y tener la posibilidad de tener una mejor calidad de vida y una mejor calidad de relaciones. Entonces, demos cuenta que la política pública nos parte y nos llama mucho como psicólogos a poder tener esa posibilidad de orientación y de asesoría, no solo para atender temas relacionados con salud mental o con comportamiento humano, sino desde el entorno global, para poder explorar espacios de participación en donde las mismas comunidades o nuestros mismos pacientes puedan con sus mismos medios poder dar solución muchísimo más efectiva y muchísimo más directa a situaciones que son más neurálgicas, a problemáticas que son mucho más complejas y que muchas veces van a ser más prioritarias a tener una consulta desde el enfoque psicológico. Desde ahí
es la necesidad que tenemos nosotros como psicólogos de conocer lo que se refiere a políticas públicas. Porque siempre, 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 en cualquier contexto que nosotros vayamos a abordar, el tema de políticas públicas va a ser un concepto tangencial que nosotros vamos a necesitar y que vamos a tener que estar manejando. En ese orden de ideas, el objetivo el día de hoy es que podamos hacer una breve presentación, que bueno, ya la hicimos, la importancia de lo que es el grupo, el tema de políticas públicas, hacer algunas puntualizaciones sobre sobre la actividad 2, que ya estamos esta semana, el viernes, para finalizar. Hablar unos temas de trabajo en equipo, trabajo colaborativo, que desde la misma esencia del curso de políticas públicas se pensó como trabajo colaborativo porque se requieren tener esas habilidades. Cuando hablamos de políticas públicas, hablamos de un equipo, hablamos de grupos, hablamos de cohesionar e interrelacionar esfuerzos. Y pues lo primero que tenemos que hacer nosotros como profesionales de psicología es poder articularlos con un compañero para poder desarrollar una actividad o para poder hacer un ejercicio académico. Esta es una de las intencionalidades de que los trabajos sean colaborativos. Por eso, si ustedes revisan las guías de actividades, se van a dar cuenta que los trabajos de aquí en adelante, aceptando la evaluación final, son trabajos que requieren de ese componente colaborativo, precisamente porque necesitamos empezar a desarrollar esas habilidades básicas de trabajo en grupo, ¿sí? No podemos aspirar a liderar una comunidad o intervenir un grupo social si nosotros no somos capaces como estudiantes o como compañeros de articular unos procesos académicos para presentar un producto. Hay algunos lineamientos que es importante tener en cuenta y que vamos a resaltar de lo que hemos avanzado hasta el momento en el trabajo y que he podido como observar en el desarrollo de los foros colaborativos, pues para poder concretar de feliz término esta actividad que finaliza el viernes, aprovechar esta semanita que nos queda y poder, obviamente, sentar unas bases de trabajo en grupo que nos permita hacer las demás actividades de una mejor manera. Vamos a mirar así por encimita los lineamientos de la fase 3, como para que ustedes vayan teniendo una idea de qué vamos a encontrarnos en esta nueva fase, que también tiene un componente colaborativo. Y bueno, vamos a resolver preguntas. No creo que alcancemos a abordarlo de norma ZAPA, pero vamos a tratar de despejar las dudas que tengan ustedes relacionadas con ese aspecto. Entonces, en cuanto a la fase 2, que es la actividad que ustedes están realizando, bueno, voy a compartir más bien la guía de actividades para, para que nos quede más fácil visualizar lo que tenemos que hacer. Eh, esta vez. Esta sí es la guía de actividades. Entonces, esta guía tiene como título Análisis y definición del problema, y básicamente lo que buscamos en esta actividad es que logremos aterrizarnos y apropiarnos de las definiciones básicas de lo que corresponde a los conceptos generales de políticas públicas. Es una actividad que pues finaliza el 13 de mayo, que tiene un componente individual y un componente colaborativo. Dentro del componente individual, en primer lugar, pues obviamente tienen que leer el material de estudio que corresponde a la unidad 1, son unos 2, 3 capítulos de un libro que nos van a permitir como tal entender y aterrizarnos a lo que constituye como tal el concepto de políticas públicas, ¿sí? Es un documento de
José Luis Méndez Martínez, que tiene como título Enfoque Estratégico para América Latina, Políticas Públicas. Y es un documento pues, que ojalá tengamos la posibilidad de explorarlo un poco más a profundidad, pero que básicamente nos permite en esta primera fase poder identificar lo que es la identificación de un problema, cómo se debe formular un problema, cuál es el marco analítico que se debe tener en cuenta. Abordamos también lo que son los conceptos de diagnóstico en cuanto al análisis de políticas públicas, y esto lo vamos a aterrizar a la luz de un caso que tenemos muy puntual y que es el que nos va a permitir apropiar estos conceptos digamos, en un caso claro. El caso que nos exponen pues es un estudio que se hizo en la ciudad de Cúcuta en relación a las limitaciones de acceso en cuanto al espacio público para personas en situación de discapacidad, que nos permite describir todas las características que vamos a analizar de forma grupal en este entorno. Entonces, a nivel individual, pues obviamente lo que se espera es que ustedes ya hayan hecho, obviamente, esas lecturas correspondientes a la unidad 1. Se les plantean 5 temas, digámoslo así, 5 definiciones, para que cada uno de ustedes de forma individual escoja una definición y la desarrolle. Explique qué es política pública o explique qué es un problema público, o si lo prefiere, explique cuál es el establecimiento de agenda cuando hablamos de política pública, o que defina qué es una estrategia política, o que contextualice qué es un diagnóstico de política pública. La idea es que cada uno de ustedes escoja uno de estos conceptos, lo contextualice en torno al material de estudio y pueda hacer una definición argumentada del concepto que definieron en el foro de discusión. ¿Sí? Ese es como un primer insumo que se debe hacer de manera individual y que pues va a terminar haciendo parte del trabajo colaborativo. Aparte de esa definición, que es recuerden, cada estudiante tiene que escoger una definición de estas. Asegúrense de que no repitan definiciones. Si ustedes lo ven, son 5 definiciones en los grupos, a excepción de un grupo. Son grupos de 5 estudiantes, entonces perfectamente está para que cada uno escoja uno de los conceptos sin que lo repita. La idea es que puedan ampliar con la experiencia de sus compañeros cada una de estas definiciones conceptuales. Aparte de esto, pues tienen que darle respuesta a esta pregunta. Tienen que responder cuál es el punto de encuentro entre la psicología y la política pública. Ahí dentro del material de estudio tienen bastantes elementos para que la puedan argumentar. La idea es que ustedes aterricen de forma argumentada cómo se puede articular la psicología dentro del contexto de políticas públicas. Ya de por sí les he dado algunas pistas dentro de la introducción que hice en relación a por qué como psicólogos es para nosotros importante abordar el tema de políticas públicas, pero la idea es que hagan esa respuesta de una forma un poco más estructurada, teniendo en cuenta como tal el libro de referencia y los capítulos que nos están pidiendo en cuanto a la primera y la segunda parte. Hasta ahí la parte individual. Eso deben desarrollarlo y deben dejar las evidencias y deben compartir en el foro de discusión el desarrollo de esa parte individual de cada uno de ustedes. A nivel grupal, básicamente tienen que describir los 5 conceptos de política pública, bueno, según este autor, según Méndez Martínez, porque realmente hay diferentes autores que estructuran los conceptos de política pública de diferente forma. No sé si estamos viendo ahí. ¿Están viendo la matriz? Sí, ahí se ve. Sí. Bueno, aprovecho el momento para preguntar si los demás no participan respondiendo las otras definiciones. ¿Debemos hacerlas los demás? Bueno, no es necesario. Sería bueno porque son definiciones que los van a contextualizar y si ustedes lean el material no son definiciones complejas. Sin embargo,
¿cuál es la responsabilidad individual? Que ustedes escojan un concepto y lo definen, ¿vale? Eso es, digamos, lo que se va a evaluar. Realmente, si ustedes se dan cuenta, al momento en que ustedes desarrollen esta matriz, que ya les voy a decir unos elementos que tienen que tener en cuenta ahí, van a darle respuesta a todas las preguntas. Pero de manera individual, lo que se les decía es que escojan una definición y la expongan o la describan de forma individual en el foro colaborativo. ¿Listo? Ya, ahora sí vemos la matriz. Bueno, ¿están viendo la matriz de la guía? Sí. Sí se ve. Sí, señor. Bueno, como les digo, son 4 conceptos que nos aportan desde el autor, en donde, bueno, les digo, hay otro tipo de clasificaciones de política pública que compartimentan, fragmentan o añaden otros elementos, pero se puede considerar, digamos, que en todos los conceptos vamos a tener que manejar estos mismos elementos. Entonces, en primer lugar, lo que busca esta matriz es que ustedes tengan claro qué es una definición de un problema, ¿vale? Si lo ven, está relacionada acá con las preguntas que estamos hablando acá. Establecimiento de una agenda, por ejemplo, tiene que ver con eso. Diagnóstico de una política pública tiene que ver algunos elementos ahí. Entonces, tienen que aprender a definir qué es un problema. ¿Sí? Y acá les da algunas definiciones. Circunstancia específica que afecta el bienestar debe ser puntual, no debe ser generalizado. Porque el problema es algo objetivo que nosotros podemos observar después de haber hecho un diagnóstico efectivo de una situación. ¿Qué debemos colocar aquí en la descripción? Que podamos definir claramente qué es eso de definición del problema, a qué nos referimos cuando hablamos de eso, y que lo aterricemos al caso que nosotros estamos tomando como referencias, es decir, al caso de personas en situación de discapacidad, al estudio que se hizo más bien en la ciudad de Cúcuta. Ahí está claramente definido cuál es el problema. La idea es que ustedes puntualicen concretamente cuál es el problema, porque hay varias situaciones que se desglosan de ese estudio, pero la idea es que ustedes, con los elementos que obtienen de las lecturas del material de estudio, puedan tener la capacidad de definir claramente cuál es el problema central que estamos abordando desde este artículo. El segundo concepto es definición del objetivo. La idea es que ustedes expliquen qué es eso, a qué nos referimos cuando hablamos de definición del objetivo, qué elementos se tienen en cuenta, y que a la luz del caso que ustedes están desarrollando, determinen cuál o cuáles, porque pues pueden haber 2 o 3 objetivos relacionados, cuál es el objetivo que queremos resolver en este caso puntual, en el caso de las personas con discapacidad en Cúcuta. El segundo es la definición de recursos. Aquí tenemos que tener en cuenta quiénes son los actores, cuáles son los que participan, las comunidades, qué instituciones hacen parte, tanto del problema como de la solución, qué normatividad hay. Hablamos de capacidades de liderazgo, organización, de capacidades financieras. Bueno, tienen que empezar a describir todos esos elementos. Eso lo encontramos también en los artículos, en los documentos del libro, y describir desde lo que nosotros encontramos en el artículo cuáles son esos recursos que se tienen tanto para resolver como para complejizar la situación que estamos abordando en Cúcuta. Identificación y definición de causas, exactamente igual con el mismo caso. Describimos a qué nos referimos cuando hablamos de identificación y definición de las causas y lo contrastamos y lo identificamos en el caso puntual que estamos abordando. El caso o la idea es que podamos tener claridad de cuál es esa fase de la política pública, cuál es esa fase de la definición del problema, cuál es esa fase de definición del objetivo, cuál es esa fase de identificación de causas, cuál es esa fase de identificación de situación deseada, ordenamiento inicial de alternativas y cómo se ve reflejado en el caso puntual que nosotros estamos desarrollando, o en el caso más bien que nos están poniendo de ejemplo, que está también en el material de estudio. Entonces, cuando logramos identificar esas características, lo que tenemos que escribir en estos recuadros
es cómo ese caso nos da respuesta o se puntualiza para definir cada uno de estos aspectos de la matriz. Eso tenemos que hacerlo de manera grupal. Bueno, y acá ya pues, están todos los lineamientos de que tienen que presentarlo, cómo presentarlo, y la rúbrica de evaluación que pues obviamente tienen que leerla con detenimiento. Aquí son 5 puntos, pero a diferencia del primer paso individual, esta parte es una parte grupal, ¿sí? No se espera que ustedes se dividan o se repartan. Yo hago esto, usted haga esto, usted haga esto, usted haga esto, yo hago esto y yo simplemente me dedico a mi parte y me olvido del resto. La idea es que cada uno de ustedes pueda hacer un aporte completo a la matriz, que cada uno de ustedes identifique todos los elementos y desde su interpretación pueda hacer aportes a cada uno de estos cuadritos, ¿sí? No se trata de hacer una colcha de retazos que yo hago esto y usted haga este y yo hago esto y el último día copiamos y pegamos y lo que nos salga. No, la idea es que cada uno se tome el trabajo de definir cada uno de estos aspectos, de contrastarlos con el caso y de exponer o de compartir a sus compañeros la percepción o el análisis que logra hacer. En el debate, en la discusión, en la revisión de grupo, pues lo que hacen ustedes es complementar, ¿sí? Yo tengo mi idea, yo tengo claro qué es esto, qué es esto, qué es esto, qué es esto y qué es esto, lo desarrollo, lo escribo desde mi punto de vista y con los aportes de mi compañero lo que hago yo es complementar y yo les complemento a ellos los aportes que han hecho para poder tener una descripción muchísimo más argumentada, que es lo que al final vamos a presentar en la matriz de grupo. Pero no es que cada uno haga una parte y nos olvidamos del resto. La idea es que todos contribuyan al desarrollo y a la contextualización de esa matriz. Hasta aquí, ¿hay dudas, preguntas? ¿Es claro lo que deben realizar? Sí, tutor, todo claro. Listo. Sí, señor. Listo, perfecto. Bueno, al revisar los avances de los foros de discusión que se han encontrado, he visto que hay, digamos, varias situaciones que es importante que ustedes tengan en cuenta al momento de trabajar en equipo, o más bien hacer los trabajos colaborativos. Yo les decía que este curso de políticas públicas, el trabajo en equipo es absolutamente determinante, es fundamental. No se puede pensar en abordar un concepto de políticas públicas de manera individual porque es algo que requiere de la sinergia de diferentes actores, de diferentes instituciones. Y tenemos que aprender a articular esfuerzos y tenemos que aprender a consolidar información recopilando datos de diferentes puntos de vista. En orden de ideas y en relación a lo que yo he visto de los foros de discusión, les voy a detenerme aquí unos minuticos para hacerle una serie de recomendaciones que es importante que lo tengan en cuenta tanto para este como para los trabajos colaborativos que tienen con este mismo curso y que bueno, pues es algo que va a servir para todos los trabajos colaborativos que van en la universidad. Ya ustedes no están en primera matrícula, ya se espera que ustedes tengan un bagaje mucho más amplio académicamente, que conozcan la plataforma, que conozcan la metodología de la universidad. Y si algo nos dejó la pandemia es esta necesidad de aprender a articular esfuerzos a través de estas mediaciones virtuales, ¿sí? Aquí hay estudiantes que tienen diferentes características, que tienen diferentes tipos de trabajo, compromisos académicos, compromisos familiares, que están al otro lado del planeta y tienen zonas horarias distintas. Bueno, pero precisamente es esta mediación virtual la que nos permite articular esos esfuerzos. Y les voy a hacer unas observaciones que me parece que es importante que las tengan para que podamos, digamos, salir de la mejor manera con estos trabajos colaborativos. La primera recomendación, muchachos, es que interactúen desde el principio con sus compañeros. A estas alturas hay estudiantes que no se han ni siquiera reportado en el foro. Hoy he visto a algunos estudiantes que apenas se están presentando, están diciendo, mi nombre es fulanito, este es mi número de teléfono, este es mi correo electrónico,
Chicos, eso es algo que ustedes deben hacer desde el primer día, porque el trabajo tiene unos tiempos y tiene unas medidas que ustedes deben aprender a articular también en torno a los compromisos y a las actividades que tiene cada uno de ustedes. Entonces, la primera recomendación es esa: interactúen con sus compañeros desde el principio. Conózcanse, ya se espera que con este primer trabajo colaborativo, pues ustedes ya sepan quiénes son sus compañeros, van a ser los mismos que van a estar en sus otros 2 trabajos, y los conozcan, sepan cómo se comunican, sepan quiénes son y tengan la posibilidad de articular con ellos el trabajo que tienen que realizar. Fomentar la participación de sus compañeros. Bueno, ustedes van a ser líderes en sus comunidades, ¿sí? Ustedes tienen que empezar a ejercer ese rol de liderazgo desde este momento. La idea no es que ustedes se sienten a esperar a ver qué compañero escribe, a ver si qué me toca hacer a mí o a ver yo en qué aporto. No, tomen ustedes la iniciativa de ese trabajo. Incentiven a sus compañeros a que participen, escríbanles por correo electrónico y en el link de participantes ustedes tienen acceso a los datos de sus compañeros. Por lo menos el correo institucional van a encontrarlo ahí. En algunos casos encontrarán cuenta de Skype, número de teléfono, correo personal. Bueno, utilicen esos medios para que ustedes tomen la iniciativa, tomen el liderazgo y empiecen a convocar a sus compañeros, empiecen a incentivarlos para que hagan parte del trabajo. Vuelvo y les digo, la interacción temprana es absolutamente fundamental para poder establecer lo que viene a continuación, que es establecer lineamientos internos dentro del grupo de trabajo. Todos tenemos situaciones diferentes, todos tenemos tiempos y ritmos diferentes y eso no significa que no podamos hacer un trabajo en equipo, ¿sí? Por ejemplo, si supongamos que el trabajo inicia hoy y finaliza dentro de un mes, o digamos mirando ya la tercera fase que empieza la próxima semana. Si yo veo que por temas laborales, porque voy a irme de viaje, porque tengo previsto una situación, no voy a poder dedicarle tiempo al trabajo las últimas 2 semanas, pues es en esta parte de interacción inicial donde yo puedo compartir con el grupo esa situación y decirle: vea, compañeros, yo no voy a poder las últimas semanas estar pendiente del trabajo, entonces voy a compartir mis avances esta semana, voy a adelantar esto, voy a hacer estos aportes para que ustedes pues tomen esos insumos y terminen y complementen el trabajo. Eso no es impedimento para hacerlo en grupo. O al revés, que pongamos yo estoy saturado de trabajo en estos momentos y estas 2 semanas no voy a poder dedicarle el tiempo suficiente. Bueno, pues en este contacto inicial y en estos lineamientos internos que vamos a establecer para nuestro trabajo en equipo, yo se lo comento a mi grupo. Yo les digo: vea, muchachos, estas 2 semanas me es imposible dedicarle tiempo al trabajo. Por favor, ustedes vayan avanzando. Yo me comprometo a partir del 15, del 20 de mayo, empiezo yo a mirar sus aportes, empiezo a complementarlos, empiezo a organizar el trabajo y hacemos el trabajo en grupo. No hay excusas para hacerlo en individual. Tenemos que tener la capacidad de, a los ritmos que nosotros manejemos, poder articular esos procesos de trabajo colaborativo. Si ustedes lo miran, por ejemplo, esta fase 3 que viene a continuación tiene un mes de plazo para que ustedes la realicen. Es un tiempo más que suficiente para que ustedes desde el principio establezcan esas situaciones particulares que necesitan tener para poder desarrollar su trabajo. Deben establecer horarios, deben establecer medios de comunicación interno. Si bien deben dejar obviamente todas las evidencias en el foro de discusión, pues lo que se recomienda es que ustedes tengan un canal de comunicación interno propio de ustedes, un grupo de WhatsApp, por Skype, por Teams. Bueno, o sea, ahorita hay múltiples herramientas tecnológicas que les permiten hacer eso y que tengan la posibilidad de hablar de forma mucho más confiada, de forma mucho más tranquila, de forma mucho más libre, para que articulen y organicen esos procesos académicos. Realmente en el foro de discusión lo que deben haber es las evidencias del trabajo y de los aportes puntuales de cada uno. Pero ya todos estos detalles de coordinación, de que, mira, yo me puedo reunir en la mañana, o a mí me queda fácil trabajar las 2 primeras semanas o las últimas semanas, bueno, eso necesitan ustedes manejarlo a través de otros canales internos.
pero deben desde el principio, desde la primera semana, ustedes tener claridad de cómo van a empezar a manejar eso. Estar en comunicación permanente es obvio porque es un trabajo en equipo y esto va como muy ligado al punto anterior, de establecer medios de contacto de comunicación que les permitan a ustedes pues estar al día de los avances, de las novedades, de que hay una webconferencia, de que hay una tutoría, de que el profesor, el tutor subió al foro, al foro colaborativo una infografía o en un documento que les va a ayudar, pues necesitan estar en permanente comunicación. Realizar aportes significativos y argumentados. Si bien es importante la interacción, pues los aportes no pueden ser simplemente, hola compañeros, los quiero mucho, los amo y espero que trabajemos muy bien. Y no volvió a aparecer ese estudiante hasta el final y no se sabe cómo apareció en la portada del trabajo porque lo único que escribió en el foro fue eso. Obviamente necesitan interactuar, ¿sí? Obviamente necesitan tener una etiqueta que les permita interactuar de manera educada entre ustedes mismos. Pero lo que se requieren son aportes significativos y aportes argumentados, ¿sí? Por ejemplo, volviendo a la guía de actividades que tenemos para la fase 2, en la definición del concepto que ustedes tienen que realizar, pues se espera que sea una definición argumentada, que sea propia ya de un estudiante del nivel en el que ustedes están y que les permita, a la luz de la bibliografía que han estudiado, ustedes dar argumentos y dar explicaciones claras y completas del concepto que se está abordando, ¿sí? No es describir en 3 y 4 palabras lo que encontramos en Wikipedia y ya con eso cumplimos el aporte que tengo que hacer, porque pues realmente eso no es significativo el momento de aportar en el trabajo en grupo. Entonces ustedes ya tienen que tener una capacidad de argumentación importante. Dejar evidencias en el foro de discusión, bueno, eso es claro, porque realmente lo que se evalúa es lo que ustedes plasman como tal en el foro de discusión. Si bien pueden utilizar WhatsApp, chat, otro tipo de elementos de comunicación, pues yo como tutor lo que puedo evaluar es simplemente esa información que ustedes tienen en el foro de discusión. Deben leer detenidamente la guía de actividades. Hay estudiantes que me preguntan cosas muy obvias que están claramente explícitas en la guía y que lo único que denotan es que pues no se toman siquiera el trabajo de leer la guía de actividades. Tienen que leerla detenidamente porque ahí está el paso a paso de todo lo que tienen que hacer. Realmente estas guías están diseñadas de forma bastante metódica y permiten que ustedes tengan claridad puntual del paso a paso de lo que deben realizar. Entonces tienen que darle una lectura detenida a la guía de actividades y yo les sugiero una lectura también a la rúbrica de evaluación para que ustedes también sepan qué es lo que se les va a evaluar. Estudiar de forma individual y responsable, pues eso creo que es obvio. No podemos pretender hacer aportes si no hemos hecho un estudio juicioso del material de estudio. No fragmentar el trabajo es lo que les decía de no cogerlo por partes, si yo hago esto y usted haga esto y usted haga esto y al final miramos qué remiendo nos salió, sino que todos debemos tener la capacidad de tener la contextualización de todo el trabajo y ya simplemente para temas prácticos de organización podemos decir, bueno, yo voy a recopilar todos los aportes que se hicieron sobre, por decir algo en relación a este caso, sobre la definición de recursos. Ok, yo voy a recopilar todos los aportes de mis compañeros y organizo la descripción de la definición de recursos. El otro organiza la definición del problema. Pero cada uno tiene que tener una contextualización clara de lo que se está desarrollando como tal. El ser respetuoso del tiempo y el trabajo de sus compañeros. Esto va pues, ligado a que pues, no podemos entrar el último día a hacer los aportes y esperar que ya con eso tenga derecho a estar en la portada y hacer parte del trabajo. De por sí yo les había puesto como fecha límite, si no estoy mal, 7, 8 de mayo para que colocaran sus aportes. Aún así hay muchos estudiantes que no han subido ningún avance, ningún aporte. Entonces, pues eso es preocupante, ¿sí? Yo los invito a que aprovechemos esta semana para que lo hagan
pero pues obviamente ya el que pretenda subir aportes faltando 1 o 2 días para entregar la actividad, pues sí, ya es muy complejo que pueda pretender tener una calificación alta en cuanto a esto. Y aquí pues hago un paréntesis, porque si bien el trabajo en grupo, pues ustedes saben que la calificación se hace de manera individual con cada uno de ustedes, ¿sí? Revisen la guía de actividades y se van a dar cuenta que en la rúbrica de actividad, básicamente el primer punto, el primer parámetro de evaluación, que es en cuanto a la forma del documento, es la que se mide de carácter grupal. El resto son todos criterios que tienen mucho que ver con el avance individual de cada uno de ustedes, de los aportes que hizo en el foro. Entonces, pues obviamente la calificación que se saca un estudiante que desde el principio ha estado incentivando el debate, que ha estado subiendo sus aportes de forma argumentada, de forma juiciosa, que ha avanzado en el desarrollo de los conceptos, que ha hecho aportes significativos en la matriz, que ha ayudado a consolidar el trabajo, pues no va a ser la misma calificación que el compañero que subió 2 o 3 aportes faltando 3 o 4 días para el trabajo. Aún así aparezca en la portada, aún haga parte del mismo trabajo, pues la evaluación en este caso es una evaluación muy puntual que va a permitir pues identificar eso a través del foro de discusión. Entonces, ahí también le doy respuesta a varias inquietudes de compañeros que me preguntan qué hago si es que está la hora que ninguno de mis compañeros ha participado, qué pasa si no participa ninguno. Pues simplemente no se angustien por eso, porque como ustedes, como hemos venido mirando, es un trabajo que dentro de la parte colaborativa busca complementar los conocimientos que yo tengo. Entonces, cuando mirábamos la matriz, yo debo, desde mi parte individual, hacer un aporte a cada uno de las descripciones de los conceptos que están en la matriz, ¿sí? Si ningún compañero más decide participar en el grupo, pues lo que yo de pronto voy a perder es esa posibilidad de complementar con la perspectiva o con el punto de vista de otro compañero. Pero igual el trabajo yo tengo que hacerlo. Yo tengo que hacerlo, sea individual, sea en grupo, sea de la manera que sea, yo tengo que hacer el trabajo de leer el material de estudio, de estudiar minuciosamente el estudio de caso que estamos abordando y de darle respuesta a los conceptos que se tienen en la matriz. Entonces, que un compañero participe o que participen los 5 realmente no tendría por qué significar una carga adicional para ninguno de ustedes. Y eso se va a ver evidenciado en el foro de discusión. Entonces, si hay algún compañero, algún estudiante que ve que ninguno de sus compañeros participa, pues no se angustie. Dedíquese a hacer el trabajo, dedíquese a hacer los aportes, tomen lo que yo les digo, el liderazgo de tratar de convocar a sus compañeros, de tratar de motivarlos para que participen, pero pues en últimas lo que se va a calificar es el desempeño de cada uno en el foro. Entonces, eso también aprendanlo a administrar ustedes en el momento en el que pues tengan que entregar el trabajo final y pues se den cuenta si vale la pena o no meter a un compañero que no ha hecho ningún aporte relacionado con el mismo. Tener en cuenta las fechas de entrega, eso es clave para que ustedes puedan prever con anticipación lo que tienen que realizar y ya lo vamos a ver con la guía de actividades que vamos en la tercera fase. Pero quería, digamos, como puntualizarle estos aspectos porque he visto algunos inconvenientes con varios de estos aspectos en el desarrollo de los trabajos. He visto estudiantes que no entran por ninguna parte hasta ayer, hasta hoy empiezan a hacer comentarios que tampoco son significativos, que tampoco le aportan mucho al trabajo. Entonces, pues me preocupa eso. Me preocupa en el sentido de que puede como tal pues, verse afectadas sus calificaciones y que pues no es la idea que se busca con un trabajo colaborativo. Entonces, pues la invitación es a que lo hagan. Aprovechen esta semana entre hoy y mañana para que pues los que no han subido sus aportes pues los hagan como para que tengan algún tipo de posibilidad que sus compañeros los lean, los analicen, los revisen y puedan complementar el trabajo. Listo, chicos. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta sobre lo que es el trabajo colaborativo? No, no, señor.
Pues sí, ya está claro, profe, porque eso pues la verdad creo que a muchos nos inquieta o nos preocupa que pues los demás no dice, bueno, y si los demás compañeros no participan, entonces yo me hago responsable de todo el trabajo, pero ya pues con lo que usted nos acaba de aclarar, ya queda entendido que pues independientemente que sea colaborativo, todos debemos hacer nuestros aportes y es como ir alimentando entre todos, pero pues no podemos esperar que los demás hagan para continuar, para avanzar con la parte colaborativa. Exactamente, exactamente. Eh, gestionen ustedes sus tiempos, gestionen, incentiven, motiven, traten de alentar a sus compañeros, pero pues tampoco se puede obligar a nadie. Y hay situaciones que de pronto le impiden a sus compañeros hacerlo, pues tampoco se trata de obligar. Simplemente no es el momento, pero pues no se angustien por eso, no se angustien porque algún compañero no participe o porque falta una semana y nadie ha entrado, porque pues eso lo voy a evaluar a medida que yo voy revisando los foros de discusión. Ahí de pronto les he hecho algunas observaciones a ustedes ¿para qué? En relación en en algunos aportes que han hecho en el foro, algunas observaciones relacionadas con eso, pero pues no se angustien, ¿sí? Tienen es que generar, tienen es que realizar aportes, tienen es que periódicamente ir retroalimentando, ir complementando el trabajo, que pues al final, obviamente vuelvo y les digo, la evaluación yo no la hago con el documento y le pongo la misma nota a todos, sino que pues el grueso de la evaluación, y eso lo van a ustedes a mirar en la guía, en la rúbrica de evaluación. ¿Me escuchan? Sí, sí, señor. Sí, sí, sí. Se me iba como cayendo la señal. Listo, entonces, digamos, el grueso de la calificación, pues va a estar relacionada con los aportes y los avances que ustedes evidencian en el foro de discusión. Utilicen las herramientas que ustedes tengan a su disposición, ¿sí? Hay algunos grupos que, por ejemplo, diseñan un formulario en Drive, un documento compartido, y sobre ese documento van construyendo los avances y cada integrante del curso va aportando y va complementando el trabajo, pues eso es válido. Y si el link lo cargan dentro del foro, pues asegúrense que quede eso sí habilitado para el periodo de evaluación, pues yo voy a tener la posibilidad también de mirar y hacerle seguimiento ahí quienes contribuyeron al desarrollo del documento o quienes no. Bueno, las herramientas están, ustedes son libres de utilizarlas o desarrollarlas, eso pues ya va dentro de la autonomía de ustedes como grupo. Lo importante es que encuentren un mecanismo efectivo y eficiente para que ustedes puedan interactuar y puedan desarrollar las actividades dependiendo de las características de cada uno de ustedes, ¿sí? Si a algún grupo le queda fácil hacer una videollamada y reunirse de manera sincrónica un día, pues es perfectamente válido. Si solo lo pueden hacer a través de chat, pues válido. Si solo lo pueden hacer por correo electrónico, pues eso también es válido. Lo importante es que ustedes se sientan cómodos desarrollando ese tipo de trabajo. Bueno, vamos a echarle una revisadita a la tercera actividad para que de pronto nos orientemos también un poquito a la importancia que tiene que logremos consolidar el trabajo en equipo, el trabajo en grupo. Si bien es posible que en este primer trabajo colaborativo hay alguno o algunos compañeros que no se hayan podido conectar por alguna circunstancia, lo importante es que lo puedan hacer para el siguiente trabajo. Si ustedes miran, es un trabajo que está desde el 14 de mayo hasta el 10 de junio, prácticamente un mes para que ustedes puedan realizar esa actividad. Es un tiempo más que suficiente y que les permite realmente hacer con calma todo lo que ustedes tienen que hacer. Aquí, realmente lo que tienen que hacer ustedes en términos generales es un videoforo. Tienen que abordar
el mismo caso, vamos a seguir tomando como referencia el caso que abordamos en el paso 2, el de las limitantes de acceso a espacio público para personas en condición de discapacidad. Y ya vamos a hacer un componente adicional. Acuérdense que en la fase 1 era identificando básicamente conceptos, entendiendo qué es política pública, qué elementos hacen parte de la política pública. Ya en este paso 3 empezamos a buscar estrategias que direccionen o que apunten a la implementación o al desarrollo de una política pública. Principalmente en la etapa de diseño e implementación. Estamos tratando de contextualizar estas características desde nuestro curso. Acá lo que debemos hacer es centrarnos básicamente en este segundo punto, que dice, busque en algún medio noticioso una fotografía, un caso que haga parte de su realidad, de su contexto, donde ustedes viven. Bueno, que identifique una situación que esté relacionada con el contexto que nosotros estamos abordando. Limitantes de acceso a espacio público para personas en condición de discapacidad. Aquí ya nos salimos de Cúcuta y vamos a mirar la realidad de cada uno de los contextos en donde ustedes están. Si no tienen esa posibilidad, bueno, algún tipo de noticia o algún elemento que les permite tomar como referencia ese mismo caso. Acá hay unas recomendaciones teniendo en cuenta de que si son fotos, derechos de autor y demás. Tiene que, dentro del foro de discusión a manera individual, generar un listado de estrategias o programas que a nivel local o a nivel regional o nacional se implementan para la atención de ese caso puntual. Se les pide un listado de entre 5 a 10 estrategias, es decir, que lo mínimo que ustedes pueden describir son 5 estrategias que dentro de esa jurisdicción donde está el caso se utilicen o hagan parte para abordar esa problemática. ¿Eso qué tienen que hacer con eso? Pues compartirlo en el foro de discusión. Y lo mismo dar respuesta a la pregunta orientadora, que en este caso es cuáles son los alcances de la participación ciudadana en el diseño y en la implementación de las políticas públicas. ¿Sí? Vuelvo y les digo, eso tiene que ser una respuesta argumentada. Cuando hablamos de argumentación, hablamos de que yo describo lo que yo considero, pero no porque se me ocurrió, o no porque un pajarito me dijo, o no porque me pareció que eso era como chévere así, no. Yo lo digo porque tengo sustento de que las cosas, o de cuál es mi lógica y cuál es mi punto de vista, ¿sí? Porque tengo antecedentes, porque tengo estadísticas, porque hay otros autores que refuerzan mi hipótesis, que refuerzan mi idea. Por eso yo hago un argumento. Eso es lo que se espera, que ustedes describan argumentadamente, que respalden con otras fuentes, que respalden con estudios, con artículos, con autores, la posición que ustedes están tomando y el por qué están dando la respuesta que están dando. Esto lo hacen bueno, a nivel individual. Esa es, digamos, la parte individual que ustedes tienen que realizar. Y a nivel grupal, lo que ustedes tienen que realizar básicamente es un videoforo. Bueno, ya más adelante detallaremos un poco qué es un videoforo, cómo lo hacen. Pero básicamente es un espacio en donde de forma sincrónica hay, por eso es que ya les digo que el tema de la interacción y la comunicación entre ustedes es fundamental, porque en este caso ya tienen que buscar un espacio sincrónico para que ustedes puedan realizar la actividad, tienen que buscar un espacio en donde todos los integrantes, después de haber hecho todos los avances que hemos visto, puedan de manera sincrónica reunirse y hacer la actividad para poder presentar en una presentación de 5 a 7 minutos, dice acá, el videoforo con las características que pues ya vamos a ir mirando en el contexto de la tercera fase. Que es importante que por favor se den cuenta de la importancia de la interacción como trabajo en equipo. Esta es una actividad que difícilmente van a ustedes a poder hacer la última semana, porque pues todos tienen horarios, todos tienen situaciones, todos tienen trabajos distintos y necesitan con suficiente anticipación ponerse de acuerdo, buscar un escenario, buscar un contexto adecuado para que ustedes puedan hacer ese videoforo. Entonces, lo que yo les decía de trabajo en equipo es absolutamente fundamental.
se requiere sí o sí que ustedes articulen, que ustedes interactúen, que ustedes definan bajo qué forma se van a comunicar, porque muchachos, el tema de políticas públicas, que es lo que nos trae a colación, depende de eso. Una política pública no la hace una sola persona, una política pública la hacen múltiples personas, la hacen personas con pensamientos a veces diametralmente opuestos, que tienen que ponerse de acuerdo, que tienen que ceder en sus posiciones, que tienen que llegar a consensos a veces que no son muy agradables para una u otra parte, pero que en torno a lograr un objetivo común se logra esa articulación de ideas, se logran esas articulaciones de esfuerzos. Y ese es de por sí uno de los ejercicios que se pretende que ustedes logren con esta parte de los trabajos colaborativos. Entonces, les insisto muchísimo porque gran parte del aspecto práctico del curso está en que ustedes logren articular como trabajo en equipo o como trabajo colaborativo esas partes. Para hacer una política pública, casi que es indispensable tener en cuenta también esos elementos que yo a ustedes les compartía relacionados con el trabajo en grupo, ¿sí? Si ustedes revisan un poquito los pasos para hacer una política pública, van a darse cuenta que dentro de los pasos para una política pública, estas recomendaciones están implícitas, ¿sí? Los actores de esa política deben aprender a interactuar desde el principio, deben fomentar la participación de los demás, tienen que establecer lineamientos y mecanismos internos para comunicarse, a realizar aportes significativos. Todo esto hace parte del desarrollo de una política pública. Este trabajo colaborativo que ustedes están realizando es prácticamente poner en práctica todos estos elementos de diseño de política pública en torno a un proceso académico en este caso. Ustedes no están construyendo una política pública, pero sí están construyendo un proceso académico que les permite identificar esas fases y esas etapas. Por eso, digamos, es la insistencia y es la importancia de que ustedes puedan articular con todas las dificultades que yo sé que tienen, porque yo sé que si ustedes están estudiando en la UNAD, es porque posiblemente tienen otra serie de compromisos que les impiden de forma presencial dedicarle a tiempo completo a su pregrado. Pero eso no impide que ustedes puedan hacer un trabajo coherente, que puedan hacer un trabajo de calidad y que puedan hacer un trabajo totalmente aterrizado a los lineamientos que se están pidiendo. Independientemente de que estén al otro lado del mundo, independientemente de que tengan las complejidades que tengan, siempre va a haber la manera de hacerlo. Cuando ustedes avancen un poquito más dentro del desarrollo de política, van a darse cuenta de que mucha parte del éxito de una política pública depende en que yo logre articular esas necesidades que tengo con las necesidades que tienen los demás. Entonces, bueno, chicos, quería hacerles unas recomendaciones sobre normas APA, pero creo que ya el tiempo no nos da porque no quiero extenderme más de una hora. Pero básicamente, puntualizarle pues, que las normas APA son importantes para nosotros como psicólogos por dos razones. Primero, porque estamos en un contexto académico y dentro de ese contexto académico, todos los documentos que nosotros materialicemos deben darse en normas APA. Y porque pues es que las normas APA son originarias de nosotros. Nosotros como psicólogos son los que direccionamos las normas APA. De por sí, normas APA traduce American Psychology Association, bueno, algo así. Es la Asociación Americana de Psicología la que dicta como tal las normas APA, ¿sí? Entonces, un psicólogo que no sepa normas APA, pues es como un psicólogo ahí medio raro, porque si nosotros como psicólogos somos los que le decimos al mundo cómo debe escribir, pues lo mínimo que nosotros tenemos que hacer como psicólogos es conocerlas. Entonces, bueno, aquí hay unas generalidades en cuanto a las portadas, en cuanto a los interlineados, en cuanto al tamaño de la letra, pero tener muy en cuenta principalmente el tema o lo que tiene que ver con las fuentes y las referencias bibliográficas, que es lo que yo a veces veo que todavía no tenemos claro, no sabemos citar, no sabemos referenciar.
confundimos una cosa con la otra. Entonces, como para no hacer tan enredado el tema, porque pues hay un compendio de normas APA que pronto más adelantico se los paso para que lo lean, resumen, que pronto les pueda ayudar un poco más en eso. Tengan en cuenta que cuando ustedes hacen un documento académico, ustedes siempre tienen que citar y referenciar. Cuando yo cito, es porque en el contenido del texto, en el contenido del documento, le indico al lector qué parte de lo que yo estoy escribiendo lo estoy tomando de otra persona. ¿Sí? O sea, yo estoy haciendo un documento y se supone que lo que yo no cito es porque es de origen mío y porque es propio de mi intelecto. ¿Sí? Si yo hago un documento académico y no cito algo, es porque le doy a entender al lector que eso es propio de mí como autor. O sea, yo lo estoy generando, hace parte de mi intelecto. Lo que yo tomo de otros autores, debo citarlo. Y lo cito en el texto, escribiendo básicamente el apellido del autor y el año en donde está el documento o donde está el documento que yo tomé como referencia. Cuando escribo eso, yo le estoy diciendo al lector que esa parte, que esa idea, que ese fragmento que estoy tomando ahí, no es idea mía, sino que lo estoy tomando de otro autor y que me sirve para contextualizar los argumentos que yo estoy aportando. Esa es la citación, eso va dentro del cuerpo del texto y le permite al lector identificar qué partes son mías y qué partes no son originales mías. Y las referencias bibliográficas es el listado que al final del documento yo estructuro o diseño según unos parámetros que ya también mirarán ustedes en la norma APA, por ejemplo, que tengan sangría francesa, que estén organizados por orden alfabético, que tengan los espacios, y básicamente en la referencia bibliográfica yo le digo al lector toda la información necesaria para que pueda encontrar ese documento si quiere consultarlo más adelante. Es decir, que si yo como lector estoy leyendo un documento y me encuentro con esta cita y esa idea también a mí me interesa, me llama la atención, tenga yo la posibilidad de buscarla acá, buscarla en el listado de referencias y fácilmente poder encontrar el documento que me permita ampliar la información que estoy recibiendo desde el contexto ahí. Y la otra razón fundamental que tienen las citas y las referencias bibliográficas es obviamente respetar los derechos de autor. Eso hace parte del código deontológico como psicólogos, eso hace parte pues, de los contextos éticos que nosotros tenemos como profesionales, de que pues si yo estoy tomando como referencia una idea que no es mía, pues lo mínimo que debo hacer es citarle y darle el crédito correspondiente al autor de donde yo lo saqué. Eso es algo que creo que es absolutamente lógico, absolutamente evidente. Así como cuando ustedes más adelante ya tengan la posibilidad de hacer sus propios escritos, de hacer sus investigaciones, yo creo que no sería grato para ustedes que otro personaje por allá cogiera sus ideas y las hiciera pasar como propias después de que a ustedes les costó años de trabajo y después hacer una investigación para llegar a esas conclusiones. Entonces, de ahí parte la importancia de citar y de referenciar, porque es un elemento propio de nosotros como psicólogos y pues que aparte de eso, pues es un concepto ético que como profesionales nosotros también debemos tener y debemos argumentar. Bueno, aquí estos elementos que pues no por tiempo ya no creo que alcancemos a desarrollar. Las imágenes también necesitan de argumentación, bueno. Pero bueno, más adelante voy a enviarles algún material relacionado con este tema para que lo podamos explorar con más calma. Por ahora, muchachos, invitarlos a que le metan la ficha ya esta semanita que queda para la segunda fase. Creo que pues todavía tenemos algún espacio para quien no ha participado, pues haga la participación de manera argumentada, de manera completa, de manera coherente, significativa, no hacer comentarios ahí por hacerlos, sino que realmente aporten y contribuyan al desarrollo del trabajo. Y también tengan en cuenta que, pues, como les digo, el proceso de evaluación es individual. Entonces, pues, aquellos estudiantes que
han hecho de manera juiciosa su proceso de aprendizaje, que desde el principio han estado pues de manera sistemática subiendo aportes, argumentándole, respondiendo a sus compañeros, incentivando el debate, pues obviamente eso se va a terminar viendo reflejado en la calificación. De la misma forma se va a reflejar la calificación de quien entre los últimos 2 o 3 días a hacer ahí cualquier aporte porque sí. Entonces, así sea el mismo documento, así el nombre de cada estudiante aparezca en la portada, pero tengan en cuenta que esta parte de evaluación se hace de forma individual. Bueno, no sé, muchachos, hasta acá, si hay dudas, si hay preguntas, si hay inquietudes, si hay sugerencias. De mi parte, no, muchísimas gracias, por el contrario. Agradezco el tiempo. Bueno, Jorge. No, tutor, muchas gracias por las aclaraciones y no tengo ninguna duda, ya las aclaré todas. Muchas gracias. Bueno, Cristina. Bueno, muchachos, entonces no me extiendo más, no me gusta hacer reuniones extensas porque ya uno a estas alturas no le para uno bolas a lo que estaba escuchando. Me interesa mucho dejarles esa reflexión, dejarles que en un curso de políticas públicas y desarrollo humano el trabajo en equipo es absolutamente determinante. Y invitarlos a que pongan en práctica estas habilidades colaborativas que son indispensables para que ustedes conecten y conozcan el contexto de poder brindarle a una comunidad elementos suficientes para que pueda, desde sus propias capacidades, participar. El concepto de participación es fundamental dentro del concepto de políticas públicas y ahí es ayudándoles un poquito a la respuesta a la pregunta que tienen que hacer. Ahí es que como psicólogos ustedes logran hacer una diferencia importante, o nosotros más bien, logramos hacer una diferencia importante en el tema de políticas públicas, en el concepto de participación y de lograr que la comunidad y los individuos puedan tener mecanismos idóneos de participación ciudadana. Entonces, listo. Mis estimados estudiantes, me alegra saludarlos. Por favor, cualquier inquietud, cualquier duda que tengan, háganmela saber preferiblemente por correo electrónico o por mensajería interna. Recuerden que los foros colaborativos están más diseñados para ustedes, más para que interactúen, para que suban sus aportes, para que suban sus comentarios. Si bien pueden dejar algunas preguntas ahí, pues tengan presente que no voy a poder revisarlos diariamente. Entonces, de pronto no van a tener una retroalimentación inmediata. Entonces, les recomiendo que si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, me la hagan por correo electrónico, me la hagan por mensajería interna o en su defecto por WhatsApp me pueden escribir. Van a tener una respuesta mucho más oportuna. Entonces, bueno, cualquier cosa, pues estamos en contacto y les deseo una feliz noche, una buena semana y que logren culminar con éxito esa segunda fase del trabajo colaborativo. Entonces, los dejo, muchísimas gracias y que estén muy bien. Muchas gracias, buena noche. Gracias, tutor. Buenas noches para todos.